En esta ocasión tenemos una invitada especial para que nos hable específicamente de los temas que conlleva las operaciones simuladas y sus efectos hacia los sellos digitales y cómo se desprende alguna consecuencia penal. No se despegue, que comenzamos. Bien, como lo mencioné con antelación en la introducción, pues antes que nada, pues les comento que tenemos una invitada especial quien destaca mucho por su trascendencia y permanencia en la docencia en las universidades y sobre todo en distintos canales de difusión. Es la maestra Patricia López Padilla, quien nos va a acompañar con un tema muy importante, que es el tema de entender lo que es la materialidad respecto a las operaciones simuladas, un concepto que nace por estas últimas únicamente en el ambiente fiscal, situación que nos pone en serios predicamentos porque la autoridad pues está en un combate frontal aparentemente ya con las factureras, con quienes se compraban facturas. Sin embargo, pues todavía falta mucho, pero por lo pronto ya hay empresas que pueden y están siendo golpeadas, pero sin justificación. Pero eso lo vamos a ver conforme avancemos en esta pequeña charla. Bueno, maestra Patricia, pues de verdad agradezco mucho la presentación, la oportunidad que nos da de acompañarnos en esta plática. Al contrario, Adrián, muchísimas gracias a ti, muchas gracias a la invitación y esperemos poder platicar de temas que son muy importantes para todo nuestro auditorio. Un saludo muy, muy afectuoso a todos los que nos están viendo y escuchando en este programa. Muchas gracias por la invitación, Adrián. Bueno, vamos comenzando con el tema, Pati. Aquí hay un tema muy interesante. Vamos a partir primeramente del concepto de la materialidad, puesto que no viene ni siquiera en las normas de información financiera, mucho menos en la ley de impuestos sobre la renta. Todo esto fue causa y resultado de la implementación del 69B. Sí, tiene sus tintes, si queremos buscarle dentro de los controles básicos de contabilidad, lo veremos más adelante. Sin embargo, este tema de la materialidad, pues bueno, surge y pues me gustaría escuchar. A ver, ¿tú qué opinas? Es un concepto que realmente no tiene definición en las leyes fiscales. Yo le digo a mis alumnos, de verdad, que les disparo una botella de tequila al que me encuentre una definición de materialidad en la ley de renta, en el código fiscal, en la ley del IEPS, en la ley del IVA, porque no la van a encontrar. Digo, si la encuentran, yo encantada de la vida con tal de partir con ellos, les invito la botella. Pero lo cierto es que no existe una definición en materia jurídica. ¿De dónde sacamos esta definición que hoy por hoy, como bien decías, Adrián, es sumamente importante? Realmente la definición tiene fundamento, o de ahí tratan de encontrarle fundamento, en el propio artículo 69B del Código Fiscal, en donde se señala que las autoridades fiscales, al ver si realmente las operaciones que están sustentadas en un comprobante realmente se llevaron a cabo, van a comprobar que los contribuyentes tengan activos, personal, infraestructura o capacidad material. O sea, al hablar de capacidad material se desprende todo este concepto de materialidad, que realmente materialidad hoy por hoy la vamos a entender como un criterio de fiscalización. Es un criterio de fiscalización a través del cual las autoridades fiscales tienen la facultad de comprobar que una operación que da lugar a lo mejor algún tipo de deducción o algún acreditamiento para efectos de la ley de impuesto al valor agregado, que una determinada operación tiene sustancia o tuvo se verificó en la realidad, es decir, que realmente se llevó a cabo, que tiene existencia real, por lo tanto hablamos de materialidad, que tuvo existencia material. Vale la pena señalar también que encuentran otro tipo de dos fundamentos, que están uno en las NIFs, en las normas de información financiera, cuando se habla que las operaciones deben ser verificables o comprobables. O sea, al hablar de verificabilidad también hablamos de materialidad. De ahí también se desprende este concepto, o bien de una interpretación muy amplia del artículo 28, fracción primera, último párrafo del Código Fiscal, que nos señala que las autoridades fiscales
van a verificar que los contribuyentes lleven la contabilidad y que parte de la contabilidad es la documentación comprobatoria, toda la documentación comprobatoria que da sustento a los registros contables. Entonces, digamos que todo esto concatenado nos da esta definición de materialidad, que no es más que un criterio de fiscalización que tienen las autoridades para comprobar que una determinada operación realmente se verificó en la vida real. Bien, Pati, como tú lo mencionas, efectivamente, no es un concepto que naturalmente se haya gestado inclusive desde las normas de información financiera, sino que realmente es una producción del derecho fiscal ante esta realidad de la simulación de actos a través de la venta de facturas. Es un tema preocupante, pero bueno, entre todas las ficciones que tenemos, una que para el punto de vista muy personal es que ya tenemos una cláusula general anti-ilusión, definitivamente perfectible al 100% o al 1000, como quieras verlo, pero ya era necesario. Desde el 2000 se empujó este mismo 5A del Código Fiscal de la Federación, pasó por 5 iniciativas, 5 rechazos. En 2014 iba a salir junto con el 69B, ambos del mismo Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, pues ¿qué pasó? Ahí se quedó. Ya hasta este 2020 entró. Nada de lo que esperábamos, nada de lo que queríamos, pero sucedió. Lo que pasa es, perdón que te interrumpa, Adrián, la cláusula antiabuso realmente se entiende, como bien dices tú, en los sistemas fiscales. Muchos sistemas fiscales tienen cláusulas antiabusos. El problema es que México tiene una cláusula antiabuso genérica ya, que es la del 5A. Tiene además cláusulas antiabuso específicas en sus diversos ordenamientos fiscales, y además tiene unos criterios de fiscalización absolutos, profisco. Entonces, considero yo que a lo mejor ya era, digamos, ya no había razón de ser para esta cláusula genérica antiabuso, o más bien, podría ser si no tuvieran todas las facultades omnímodas que tienen hoy por hoy las autoridades fiscales, ¿no? Pues es cierto, Pati, realmente este tema es muy importante. Disculparás, bueno, pues ya te estoy tuteando por la confianza, pero es algo muy, muy cierto. El hecho de que exista tanto poder, lo único que va a pasar es que genera mucha corrupción, y entre más empoderado alguien, mucho más poder va a ejercer sobre uno. Pero bueno, será un tema que después me encantaría contigo platicarlo, específicamente hablar esta crítica. Pero ahora, yendo al siguiente punto, Pati, que para mí es muy importante platicarlo para ti y para todos los que nos acompañan. Hay una figura que es la razón de negocios, que bien nace de las normas de información financiera del boletín A2 respecto a los postulados básicos, específicamente 3. El que viene siendo sustancia económica, entidad económica y evaluación. Entonces, sobre esto, la autoridad se ha tomado atribuciones, y de repente una auditoría pues, te requiere cosas que dices, pues ¿cómo las consigo? Tendría que tener al doctor Mel Brown de amigo para que tenga un DeLorean para poder regresar en el tiempo. Ahora, aquí, Pati, ¿cuál es tu opinión? Porque hasta en devoluciones se vuelve algo inaudito. Mira, hace poco salió un criterio de la Prodecon en donde le recomendaba a las autoridades fiscales que antes de llevar a cabo sus requerimientos de información tuvieran más, que se empaparan del negocio, tuvieran más conocimiento del negocio. Te pongo algunos casos. ¿Y por qué decía esto Prodecon? Porque realmente sí llegan a pedir cuestiones absurdas o excesivas. Mira, te pongo un caso. En el caso de un transportista que tenía una solicitud de devolución de saldo a favor, para acreditar la veracidad, la materialidad de la operación, le pidieron, entre otras muchas cosas, la licencia de conducir del chofer del camión. Dime tú qué tiene que ver. O sea, puede ser que a lo mejor no haya tenido licencia de conducir el transportista, pero no por eso dejé de transportar el bien, ¿me explico? Entonces ya es una cuestión imputable a él o imputable a la empresa transportista. Ese es un ejemplo. Te pongo otro ejemplo. Un cliente, obviamente no se dicen nombres, pero un cliente contrató a un fotógrafo el cliente realiza eventos
realiza eventos en sus instalaciones, contrató un fotógrafo y pidieron, como este fotógrafo, la empresa para la que trabaja este fotógrafo, apareció publicada en la lista del 69, en la lista negra, le pidieron a mi cliente en su calidad de Edo que presentara muchas pruebas, pero entre otras las fotografías de las bodas que se habían celebrado en 2015. Dime tú quién tiene las fotografías. Pues no las tiene el cliente, no las tiene el salón, las tienen los contrayentes, eso sí es que siguen casados, o si se divorciaron, pues ni fotos va a haber, ¿sí me explico? Entonces, pedían ese tipo de cuestiones. Y créeme que el cliente trató de buscar muestras, las órdenes de los novios, digamos, del wedding planner también, y ni eso les pareció suficiente. Otro cliente igual que organizaba servicios, pidieron, por ejemplo, digamos que los novios, o sea, el salón contrató a nombre y cuenta de los novios un mariachi. Bueno, casi me piden la lista de canciones. O sea, pidieron que entrara en los controles de entrada y salida de los mariachis, cuántos elementos habían sido, cómo se había prestado el servicio. Oye, pues ¿cómo se prestó? Pues tocando. Casi me piden testigos. Exactamente, o sea, si quieres te mando una lista de canciones, ¿no? El problema, vean, es que en este caso estábamos hablando de ejercicios del 2015. Entonces, el gran problema al que se enfrentan los contribuyentes y que debe entender la autoridad es que si va a pedir materialidad de lo inmaterial, como es una prestación de prestación de servicios de ejercicios pasados, tiene que ser de alguna manera cuestiones que atiendan a la lógica, al sentido común. O sea, no me pueden pedir que yo presente las pruebas cuando las fotos no las tenía el contribuyente, sino el tercero que celebró el evento. Por eso sí es muy importante esto que dice Prodecon. Las autoridades fiscales tienen que empaparse más de la razón, más del giro del negocio, de lo que están revisando, porque si no hacen unas peticiones que son de verdad inacabables en cuanto a volumen de pruebas y en cuanto a la imposibilidad de presentar la prueba. Además de que las autoridades fiscales cometen, en mi opinión, muchos errores en la valoración probatoria, pero ese es otro tema, ¿no? Es cierto, Pati, o sea, lamentablemente esto se ha volcado, en lugar de una buena actuación de la autoridad, esa política fiscal reacia a exigir hasta el mínimo detalle, que tiene su razón probablemente, pero no justifica como un extremo para negar derechos o para establecer créditos. Ahora, aquí algo muy importante, Pati, que acabas de mencionar, volvemos a los principios, a los postulados básicos de contabilidad, la evaluación. Pero ahora peor tantito, sin criticar en general a la autoridad, pero existe personal en la autoridad que lamentablemente, Pati, de verdad, qué pesado, y de verdad es un dolor de cabeza, disculpa la expresión facial que hago, pero no conocen el negocio. Si nosotros como asesores entendemos el negocio, el empresario también lo entiende, pero con sus asegúnes. Supongamos, ahorita ya con la crisis sanitaria que estamos viviendo, todo lo que ha pasado, negocios tuvieron que evolucionar para poder sobrevivir, otros fueron cautos y estuvieron estables, y otros de plano emularon y se transformaron, si no es que hasta cerraron. Entonces estas cuatro variables nos presentan escenarios que ni el propio empresario ni el asesor estábamos preparados. Ahí, ¿qué opinas tú, Pati, de ese tema? Porque a mí me alarma un cambio así tan de imprevisión como este caso, esta emergencia sanitaria. Fíjate, este punto que acabas de decir es súper interesante, Adrián, porque pues como por la pandemia, pues estuvimos encerrados mucho tiempo, sin embargo el SAT no descansó. Acuérdense que la recaudación está muy bien. Pues exactamente, tú tampoco descansaste, pero bueno, muchos contribuyentes pues sí, estaban encerrados, ¿no? Y el SAT, pues considerado actividad esencial, ¿qué es lo que hacían? Llegaban, tocaban a los domicilios fiscales y obviamente no encontraban a nadie. Entonces me tocó ver por lo menos 3 contribuyentes que los tuvieron por no localizados y les cancelaron sellos digitales. Es a lo que voy. No, hay una falta de sentido común por parte de nuestras autoridades fiscales
cuando llevan a cabo sus diligencias en este sentido, evidentemente no lo iban a encontrar en el domicilio fiscal, pero por incluso orden sanitaria. Y también así lo mismo es entender el giro del negocio. No me puedes pedir a mí una fotografía, como bien dices, protección de datos personales, pero bueno, sí que eso es muy importante, pero dejémoslo de lado, ni siquiera la tengo. Y presentamos las pruebas, presentamos las fotografías y las consideraron insuficientes. ¿Sabes por qué? Porque no tenían fecha y hora las fotos. Con todo y que presentamos una gran cantidad de pruebas, o sea, son incapaces de relacionar pruebas entre sí. Sí, efectivamente esto, Pati, no sé hasta dónde nos pueda llevar, pero pues sí, cargar para que se constate por un fedatario público que las cosas sucedieron como en el ejemplo que dices. ¿Cuántas fotos fueron? ¿Cuántos invitados? ¿Cuántos tragos fulanito? Eso lo sacamos en mililitros, lo convertimos a litros y bueno, hay entre evaluadores y notarios que den fe conforme a sus sentidos de lo que sucedió. Y esto abre un tema que acabas de tocar y creo que es maravilloso porque yo como asesor lo veo de una manera y ustedes como defensores, como procesalistas lo perciben y lo aplican de una manera distinta, que es la fecha cierta. Aquí se provocó una pandemia y una locura de todo certificar, entonces todo tratar de que se protocolice, todo que se ratifique, todo escribir en registros públicos. Bueno, casi esta tesis cambió toda la legislación contractual y societaria, todo ante fedatario público. Pero bueno, hay que verlo hay que ser cautos porque no es lo que quería ver la tesis y a ver, aquí cuál es tu punto de vista, Pati, porque esto, de verdad, a muchos, en el inicio, a mí me movió mucho, ya con cauto y con ayuda de mis amigos entendí, pero aún así yo veo esa pandemia que ya como requisito de los contratos, que esté con su copia certificado, ratificado ante fedatario público. Entonces, híjole, ya no sé si tienen un balazo. Casi, en cada fiesta y en cada prestación de servicio que haya un testigo, y el testigo en la fiesta te sirve para acreditar la materialidad y para que te rellene el blackout si te dio por mucho tequila. Bien, pues esto, digo, en son de broma, como lo mencionas, así casi pudiéramos llegar a ese tipo de situaciones tan extremas, pero bueno, son exageraciones a raíz de todo esto. Y bueno, esto me viene a mente, Patricia, el tema de lo que viene siendo la fecha cierta. Por ahí del mes de diciembre, pues la Suprema Corte, a través de la segunda sala, emite un criterio ya firme, que de verdad pues causó mucho revuelo, ¿sí? Ya muchos ya lo asumían que ya era un requisito. Y bueno, pues sabemos que la irretroactividad de la ley, de la jurisprudencia en este caso, pues bueno, también tiene su regulación, por ende, esa partida de este momento queda en firme, pero por la autoridad que está actuando completamente fuera de todo, le sirve como un estándar para pues fijar créditos y esperando que evocar y señalar esta tesis que ahorita nos harás tú la precisión. Y bueno, pues yo lo digo desde el punto de vista como consejero y no como litigante, y me gustaría escucharte más como litigante porque es como caso que puede ser de muchos, aprendemos de esto. A ver, Pati, a ver todo esto, a ver qué suerte, dónde termina esto. Es una tesis, jurisprudencia de observancia obligatoria, emitida por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia en diciembre de 2019, sumamente desafortunada. Es sumamente desafortunada, sin embargo, como decíamos hace rato, es lo que tenemos y que con ello debemos trabajar. ¿Qué debemos entender por fecha cierta? Fecha cierta, de alguna manera, nos da a entender que un determinado documento, una determinada prueba, en una determinada fecha, ya a partir de ahí no se movió. Y eso hace que podamos presumir que el documento de que se trata no tiene ni alteraciones, ni manipulaciones, ni modificaciones que pudieran alterar su contenido y prestarse para actos engañosos o fraudulentos. ¿Qué es lo que le da fecha cierta a un documento? La muerte. ¿Por qué? Pues porque a partir de que se murió queda claro que no pudo haber firmado nada ni pudo haber contratado absolutamente nada. La muerte. Bueno, y eso, Pati,
si no estás hablando con EFOS, con entidades que efectúan operaciones simuladas, porque ahí los monstruitos siguen vivos y siguen generando actos, obviamente fraudulentos, pero bueno, no te interrumpo, continúa. Otra cuestión que también da fecha cierta es llevar el documento ante un fedatario público, ya sea para un fedatario público, ya sea para que lo protocolice o para obtener una certificación, o bien la inscripción del documento en un determinado registro público, como es el registro público de la propiedad o del comercio, que le dé publicidad al documento. Entonces, se entiende que estas tres formas son las formas de darle fecha cierta a los documentos. Ahora, ¿qué es lo que señaló la Corte? La Corte señaló que absolutamente todos los documentos tienen que tener fecha cierta. No, eso no lo señaló. Sin embargo, dijo que las autoridades fiscales sí podían exigir o solicitar documentos de fecha cierta en el ejercicio de sus facultades de comprobación, y que dependía del contribuyente en atención al alcance del valor probatorio, al alcance probatorio que le quisiera dar a sus documentos, el exhibirlos. Pero de alguna, o sea, a lo que quiero yo llegar es que de ninguna manera este criterio jurisprudencial lo podemos interpretar en el sentido de que toda la información que forma parte de mi contabilidad tiene fecha cierta, o a que las autoridades, esto es muy importante, o a que las autoridades fiscales están exentas o relevadas de hacer el ejercicio de valoración probatoria que tienen que realizar. Lo tienen que realizar. Esto de que presentemos al SAT un papel, un contrato, un pagaré, y que me diga, no te lo valoro porque no es de fecha cierta, está mal. Eso no es lo que dice la jurisprudencia. Y tiene el pagaré, el valor que le quiera dar el juzgador a su libre arbitrio, y tiene evidentemente un valor probatorio, a lo mejor de carácter indiciario, no pleno, pero sí indiciario. Es decir, no quiere decir que ya no vamos a ofrecer otro tipo de pruebas, ni quiere decir que estamos obligados absolutamente a tener únicamente documentos de fecha cierta. Eso no lo dijo la Suprema Corte. Con todo, y que lo que dijo es desafortunado, porque la legislación no nos obliga a que los contratos de compraventa, a los mutuos, a los arrendamientos, a los contratos de prestación de servicios tengan que tener fecha cierta. Es decir, la Suprema Corte fue más allá de la legislación, eso ni duda cabe. Sin embargo, ¿qué es lo que debe hacer un contribuyente de carácter preventivo? Lo que yo, Patricia López Padilla, les recomendaría. Yo lo que les recomendaría es que de una operación, el documento base o el documento que le dé sustento al contrato, tratar de protocolizarlo. Se dice fácil, el problema es que es caro, ¿no? Tratar de protocolizarlo o de obtener una copia certificada del mismo. No es lo mismo protocolizar elevando escritura pública que sacar una copia certificada, pero por lo menos tratar de obtener una copia certificada inmediatamente después a su celebración, para que en ese momento se le dé fecha cierta. Eso no significa que no tenga yo que tener más pruebas. Claro que las tengo que tener, porque ojo, si me quedo con el contrato, no, el problema no va a ser el contrato en copia certificada, el problema no va a ser la fecha cierta, el problema va a ser que no acredité materialidad porque no tuve más pruebas. Entonces yo tengo que tratar de tener una prueba de fecha cierta, esa es mi recomendación, una prueba con fecha cierta que sea la que le dé sustento al contrato. Evidentemente, si estamos hablando de aumentos de capital, pues los aumentos de capital protocolizarlos, desafortunadamente, aun cuando sean capital variable, pero protocolizarlos, pero también rodearme de pruebas adicionales. Eso es lo que yo haría. Insisto, está mal, en mi opinión, quien interprete que solamente van a aceptarse documentos de fecha cierta o que las autoridades están relevados de seguir las reglas de valoración probatoria. Eso no dice la Suprema Corte de Justicia. Pues sí es cierto, Pati, eso es lo que te comentaba y atinadamente, y ahora con alguien más lo aprendo contigo, y creo que esto debe quedar claro para el auditorio, puesto que efectivamente tenemos ese temor y pues hay que establecer en algunos protocolos en operaciones relevantes, pero llevarlo al extremo pues no fue la intención, como bien lo señalas, de esta tesis, esta contradicción de tesis de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí el tema es pues tener la precaución
y sobre todo, pues la autoridad debe tener una política fiscal un poco más flexible porque ya es la excusa o el pretexto para negarte deducciones o acumularte ingresos. Eso es lo que me tiene alarmado, Pati. Pero bueno, viva México, señores. Que hay, por ejemplo, el Tribunal Fiscal sacó una tesis, una sentencia muy interesante sobre todos los extremos o con qué tipo de documentación podría acreditar un contribuyente a la materialidad de sus operaciones. Y cuando hace referencia a los tipos de prueba, te puedo decir que el 90% no tenían fecha cierta. El tribunal Fiscal nos decía, oye, exhibe tus trabajos preparatorios, tus correos electrónicos, tus comunicaciones. Eso no tiene fecha cierta. Si yo lo presento ante las autoridades fiscales, ¿qué es lo que van a hacer? Indebidamente, por supuesto. No lo van a valorar porque no tiene fecha cierta. Eso, Pati, lo que acabas de decir es la preocupación que todos tenemos, de verdad. Doctora, diste en el grano. Es nuestra mayor preocupación, no solo de los asesores, que entendemos mejor el derecho fiscal que el empresario, pero el empresario, en sus fugaces mensajes que por ahí va recibiendo, pues se le vuelve un terror. Y aquí viene una pregunta, Pati, que es bien concisa. Bueno, ¿qué pasa si tenemos el artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo donde se prevé la buena fe del contribuyente? Eso es, y ahora sí ya, no sé, o sea, si hace rato me tiré un balazo, ahora me tiro dos, ¡pah! Hoy por hoy, de manera fáctica, está derogado este principio de buena fe de los contribuyentes, esta presunción de buena fe de los contribuyentes. Y mira que es muy importante decir que la Ley Federal de Derechos del Contribuyente tiene aplicación preferencial, es ley especial en relación con el Código Fiscal, que es el que habla de la presunción de legalidad de los actos de autoridad. Sin embargo, hoy por hoy, en la realidad, vemos que hay una presunción de legalidad hay una mayor fuerza a la presunción de legalidad de todo acto de autoridad que a la presunción de la buena fe de los contribuyentes. Creo que esto ya está completamente superado, desafortunadamente. Para muestra, basta un botón. La muestra es la jurisprudencia de la fecha cierta, porque la jurisprudencia, la necesidad de dotar de fecha cierta un documento proviene precisamente de intentar evitar manipulaciones, defraudaciones o engaños por parte de los particulares. Entonces aquí, si el SAT está pidiendo documentos de fecha cierta, es porque parte de la base de que el contribuyente va a manipular, va a defraudar, va a engañar o va a alterar los documentos. Sin embargo, también se nos olvida una cosa tremenda, Adrián, y creo que también la olvidó la Suprema Corte. Para poder haber aplicado este principio de fecha cierta a toda la documentación de los contribuyentes, las autoridades primero deberían mencionar en qué casos hay una defraudación o manipulación, alteración del documento. Sin embargo, ellos, haya indicios o no indicios, agarran parejo, efectivamente. Haya o no indicios de que hay una manipulación en el documento, ¿no? Te piden, esto no te lo voy a valorar porque no tiene fecha cierta y me lo pudiste manipular. De hecho, hay criterios tanto de tribunales como de Prodecon interesantes que dicen, oye, no le puedes, o sea, el hecho de que un documento sea manipulable no quiere decir que haya sido manipulado. Si fue manipulado, demuestra el indicio y en todo caso, objetalo para que te ofrezcan la prueba idónea. Pero no puedes partir de la presunción de que por ser manipulable o susceptible de manipulación, un documento no tiene valor. Pero el problema es que una evidencia de que no hay presunción ya de inocencia, deja tú de inocencia, presunción de buena fe en favor de los contribuyentes, es precisamente esto, ¿no? Esta jurisprudencia de fecha cierta y la cantidad de requerimientos de información por parte de las autoridades fiscales, ¿no? Que son, sobre todo, por ejemplo, al solicitar devoluciones del saldo a favor, que son inacabables, inabarcables, y eso quiere decir que de alguna manera la autoridad no está confiando en el contribuyente ni confiando en el saldo a favor declarado, ¿no? Bueno, con esto pues queda más que claro, Pati, no te puedo decir ni agregar nada a tu precisión. Ahí es donde quería concluir que esa buena fe, pues bueno, jurídicamente prevalece, fácticamente desaparece. Ahora,
vamos a poner no solamente estos temas en cuestión, sino vamos a aterrizar un punto muy álgido. El primero, lo que se refiere a la cancelación o restricción de los certificados de sellos digitales, Pati. No entiendo y no capto aún si, bueno, hasta 2014 teníamos un 17H con supuestos muy claros, muy concretos, muy naturales, inclusive de los primeros. Ya después fueron unos adicionados ya para impulsar un poco, estimular al contribuyente que cumpliera, como pues presenta tu declaración, no te atrases más de declaraciones periódicas. Entonces, ya en 2014 se gestaba un poquito más claro esta facultad de gestión, más podemos llamarlo así, pero pues este 2020 nos arranca con una transformación y pues así como una bacteria, como un virus, ¡pum!, brota el otro y sale el 17H bis, que bueno, hay supuestos que tú y yo podremos platicarle, sobre todo tú, 1 hora, 2 horas, abordando cada uno y los defectos que tiene y sobre todo el daño que va a ocasionar. Eso es atar de manos al contribuyente. Entonces, ¿cómo quieren que se solucione? Entonces, quisiera comenzar con este tema. ¿Qué pasa si damos un entorno, Pati, de esta evolución de la cancelación o restricción de sellos digitales? Mira, es una cosa terrible. Antes la cancelación de sellos digitales a nadie le preocupaba porque era una cuestión que se daba más bien, oye, se muere el contribuyente, le cancelamos el sello. Te liquidas, cancelamos el sello. Dejas de operar, cancelamos el sello. Era para cuestiones más... Sí, de hecho, la cancelación del sello digital es una facultad, ni siquiera es de comprobación, ni de mucho menos, se llama facultad de gestión, de control de las autoridades fiscales, ¿no? Se les llama facultad de gestión. Sin embargo, se dieron cuenta que también con la cancelación del sello le aprietan el cuello a los contribuyentes y de alguna manera los coaccionan para a lo mejor hasta confesarse culpables de algo que no hicieron, con tal de que les restituyan el sello y poder seguir facturando. Porque si no, pues los dejan sin facturar y sin operar y los llevamos a una quiebra casi, ¿no? Es decir, las consecuencias de la cancelación del sello digital pueden ser terriblemente drásticas, ¿no? Incluso hasta llevar a un contribuyente a la informalidad, que es precisamente lo que no querían las autoridades fiscales, pero bueno. Efectivamente, en casos de que el EFO no compruebe que los comprobantes que expidió sí tienen sustancia material o que sí cuenta con capacidad material, personal, infraestructura para prestar servicios o para enajenar bienes, en caso de que no lo logre demostrar el EFO, o que el EDO, que es lo que me parece todavía más grave, que el EDO no logre demostrar que sí adquirió bienes o sí le prestaron los servicios de aquella factura que pagó, en ese caso le pueden cancelar los sellos digitales. ¿Cuál es el gran problema? Que la cancelación de sellos digitales no va a ser a raíz de una sentencia firme de un tribunal imparcial, no. La cancelación va a venir cuando pasen los 30 días que tiene el particular EDO para demostrar, después de que se publicó digamos, en la lista negra, pasando esos 30 días, si no lo demostró o no se autocorrigió, en ese momento le pueden ya cancelar los sellos digitales. Igual, si el EDO, pasando los 50 días genéricos del procedimiento que tiene el EFO para demostrar que sus comprobantes sí amparan operaciones reales, no lo logra demostrar, también le pueden cancelar el sello digital. Es decir, nos quedamos en una instancia administrativa. A juicio de las autoridades fiscales, no demostré que adquirí los bienes o servicios o que mis comprobantes sí tienen materialidad, no amparan operaciones simuladas. Si durante estos primeros plazos no lo logro demostrar, entonces me cancelan los sellos digitales. Insisto, es gravísimo porque si bien es cierto, ya existe un procedimiento de restitución temporal del sello digital que está contemplado en el 17H bis del Código Fiscal. ¿Qué pasa? Pasando ese plazo de 10 días que tiene, bueno, se elevan a 35, pero en principio 10 días que tienen las autoridades para resolver el caso de aclaración, si a juicio de las autoridades fiscales no lo aclaran, me vuelven a cancelar el sello y me tengo que ir a juicio de nulidad o amparo y ya hay jurisprudencias que dicen que en tratándose de cancelación de sellos digitales no hay suspensión
Entonces me voy a ir 2 años y medio a un juicio con el sello suspendido. Entonces el contribuyente tiene dos opciones: o autocorregirse de algo con lo que no está de acuerdo, con tal de que no le cancelen el sello para que pueda seguir operando, o irse a juicio, pero no poder operar porque no tiene sello activado, y tratar de y de alguna manera pues operar en la informalidad sin comprobantes, que es lo que no quería la autoridad precisamente, ¿no? Entonces, esta cuestión es gravísima. Todavía, Adrián, si me dijeras, no te preocupes, pues ya, si el tribunal fiscal o mediante sentencia firme se resolvió que eres EFO o que eres EDO, pues cancélame el sello y cóbrame lo que quieras. Pero no puede ser que en una instancia a priori administrativa, por no haberlo demostrado, incluso si no lo demostré es porque a lo mejor se me pasó el plazo, ya me lo puedan cancelar. Eso es lo que es terrible. Efectivamente, ese tema, Pati, de que debería ser hasta el momento que se defina la situación jurídica a través de una sentencia firme, pues está bien, o sea, ya se demostró y si infringiste, si estuviste en la causal, pues se te cancelan. Sin embargo, lo estás señalando, o sea, hace que el contribuyente se vuelva informal, porque el no contar con los certificados de sellos digitales no solo hace que el contribuyente no emita facturas, sino también incumpla en la emisión de comprobantes de terceros. Veamos a los trabajadores, no tendríamos las nóminas, ¿sí? Entonces, esa es la gravedad de esa informalidad, puesto que ¿qué va a hacer el empresario? Pues va a seguir adelante para salir de sus problemas. Va a pedir el favor al compadre o va a tener una empresa adicional y con eso va a estar operando en el Inter, que la otra supera todo este periodo que acabas de explicar. Pero por lo pronto ya estás, si no yéndote al informal propiamente, estás llevando actividades irregulares, pero por sobrevivencia. Creo que ya aquí es una afectación ya muy personal al empresario. Y ahora viene el otro tema. Uno de los supuestos que se establece es haber tenido operaciones con entidades, con EFOS. Es decir, si yo soy un EDOS, ya, claro, que tengo que superar las operaciones con EFOS arriba de 7.804.230, podré equivocarme, pero si supero esa cantidad de operaciones con EFOS, pues caigo en la causal de que se me da la restricción de los certificados. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues no todos los días estoy viendo el diario oficial de la Federación. O sea, llego, trabajo y pues ya en algún momento del día reviso. Pero ver el listado y sobre todo de todos mis clientes, ya se vuelve un problema. Yo mejor me pongo a ver a Netflix o Amazon Prime a ver qué onda, o me pongo a leer me pongo a leer otra cosa más productiva. ¿Qué opinas? O sea, esa parte a mí me tiene hasta aquí. O sea, yo creo que lo que debería ser algún otro medio, porque no todos vemos el diario oficial de la Federación todos los días en la mañana. Ahorita en tiempo de pandemia era bueno tener ahí a los pasantes de abogado o contabilidad ahí leyendo el diario oficial a ver quiénes están publicados, porque es lo que yo le decía a veces en mis pláticas. ¿Qué hacen en las mañanas? ¿Leen El Financiero? ¿Leen Reforma? ¿Leen cómo están los mercados? No, ya no lean eso. Lean el diario oficial para ver si alguno de sus proveedores no salió publicado ahí, no les da una sorpresita, ¿verdad? Entonces... Bueno, pues es cierto, Pati, pero bueno, sería recursos innecesarios, desgaste innecesario a los muchachos. Prefiero ponernos a quedarnos al semanario, a leer libros o generar contenidos un poco más productivos, pero efectivamente a eso nos está orillando, ¿no? A ponerlos a que dejen a un lado lo productivo, como esa es una capacitación de ver noticias productivas, hacia dónde van los mercados, hacia dónde van los negocios, qué pasa en el mundo. No, vete al diario oficial a checar cómo están los EFOS, o sea, definitivamente, y ver si no tiene ninguno de los clientes alguna operación con ellos. Pues bueno, trabajo especializado que ya hay sistemas. Pero bueno, Pati, aquí ahorita viene un tema. ¿Qué tal si yo, como decía el Chavo del 8, sin querer queriendo, operé con un EFOS o un futuro EFOS? Porque en el momento pues no está publicado, lo veo bien y lo veo nomás de pasadita. Mi problema fue que indebidamente no hice mi expediente de manera diligente. Entonces no me percaté que pues estaba en oficinas virtuales, el que me vino a vender no correspondía o pertenecía en el cuerpo accionario o en la parte de representación de la entidad, ni era vendedor, y bueno, total resultó
un EFOS, y yo a esas personas que sin querer queriendo adquieren comprobantes, pues se llaman, yo les llamo o los denomino EDOS por accidente, porque aquellos EDOS que conscientemente compran facturas, pues bueno, pagarán sus consecuencias, allá ellos, ese es su problema. Pero aquellos que compraron, pues bueno, ni cuenta se dieron porque ellos consideran que hacen las cosas bien, y la verdad ahí sí me quedo pues, muy pensativo, Pati. Claro que hay EDOS por accidente, porque tampoco podemos hablar de EFOS puras. O sea, no podemos hablar de una facturera que, ¿a qué te dedicas? A facturar operaciones que nunca se llevaron a cabo. No, el negocio no puede ser así, sería súper distinguible. O sea, es un mix, es una mezcla de operaciones reales con operaciones falsas. Y dentro de esas operaciones reales van algunos incautos de EDOS. Ese es el gran problema. Además, también ya lo vimos en las noticias, y no nos hagamos y no podemos cerrar los ojos. Dentro de factureras se han encontrado coludidos agentes del gobierno, como EFOS o como EDOS. Lo que es terrible es que como se les dificulta ir atrás del EFO, porque el EFO liquida y vuelve a abrir otra, o porque están coludidos con algunos funcionarios, les sea más fácil ir a pescar EDOS, que no es lo mismo al final del día el nivel de culpabilidad, y mucho menos en tratándonos de un EDO que realmente es un EDO por accidente, ¿no? Bueno, aparte de las situaciones que, bueno, todos sabemos, y lo vuelvo a decir, viva México, esperemos que esto ya cambie, pues una buena cultura de cumplimiento, un compliance, un código de mejores prácticas tributarias específicamente para la relación que tenemos. Pero bueno, aquí en otro tema, Pati, que me llama la atención porque es un tema muy álgido es la manera en que tiene que llevarse a cabo, porque la autoridad anuncia y está empezando a ir sobre los EDOS, porque generalmente son empresarios que están ubicados en infraestructura, están operando y pues es más fácil ir por ellos. Pero creo que tiene que ir por el demonio de las 1000 cabezas. Y eso es decir, ir con los factureros para acabar con esto. Quizás no todos, pero sí que hagan un trabajo estratégico. Ya tenemos nuestra CIA mexicana, nuestro central de inteligencia, tenemos la UIF, pues yo creo que es más que claro. Ya veremos si hay relación con funcionarios o no. Creo que hay muchos identificados y pues lo sabemos desde 2005, 2004, cuando estaban haciendo las primeras órdenes de aprehensión con uno muy connotado oaxaqueño, pero pues les implica más trabajo. Es más fácil ir por un empresario que está debidamente establecido que por un fugaz e improvisado negocio de venta de facturas. Y te voy a decir por qué amerita más trabajo, Adrián. O sea, además de que hay que hacer las cosas muy ordenadas, como a la autoridad no le basta cualquier prueba, te está pidiendo muchísima documentación, documentación que a lo mejor no tendrías por qué tener. Entonces, es mucho más trabajo no solamente en pensar en la operación, sino en pensar en cómo la voy a demostrar, porque el día de mañana que la autoridad me llegue a preguntar por ella, el comprobante o factura digamos el traspaso o el manejo de flujos no le va a bastar. El registro, el flujo y el comprobante no le va a bastar para decir si realmente adquirí un bien o recibí un servicio, ¿no? Me prestaron un servicio. Entonces, eso es muy importante. No, y es preocupante porque esto va a tener muchas consecuencias. Ahorita estamos hablando de los certificados de sellos digitales y su cancelación y restricción. Pero, Pati, pues también, yo no soy penalista, pero lo voy a nombrar de esta manera, por la delincuencia fiscal organizada. Porque ya si opero por más de 7.804.230 pesos de operaciones con EFOS, pues bueno, ya soy parte de la delincuencia organizada, ya todo lo que vimos en la reforma penal fiscal, ahora pues sí, ya resulta que pues todos los que se dedicaban a eso, si tenían rato sin verse, pues ya se encontrarán juntos en algún lugar o dentro del proceso. Oye, y algunos con el tipo de cambio se pudieron ir todavía arriba. El tipo de cambio. Exacto. No,
No, digo, completamente de acuerdo. Creo que esto de la prisión preventiva oficiosa es terrible, o sea, me están equiparando, pues, la verdad, a un facturero que sí defrauda al fisco a lo mejor. O sea, que es muy malo, evidentemente, pero lo están equiparando pues con un terrorista, con un traficante de órganos. Eso es una cuestión completamente reprochable. Y más cuando se trata de un EDO, ¿no? Porque realmente el EDO, como bien dices tú, puede ser por accidente. Entonces, es una cuestión completamente reprochable. Creo que se promovieron, de hecho, acciones de inconstitucionalidad. Ya veremos a ver la Corte que resuelve, que se está tardando un poco en el tema, pero a ver, ¿no? Bueno, pues ahí será esperar nomás, Patricia, la verdad, eso ya está en que avance y pues ojalá avance en apego a una buena justicia tributaria. Ahora, Pati, tú con tu experiencia, ¿cuáles son las principales actividades o focos de atención que tiene la autoridad temor, específicamente la Administración Tributaria? ¿A qué le pone más atención? ¿Qué tipo de actividades, en pocas palabras? Mira, para empezar, las prestaciones de servicios. ¿Por qué? Porque son inmateriales y porque es muy difícil comprobar la materialidad de lo inmaterial. Entonces, para empezar, si tú me dices, oye, ¿qué ponen más en duda? ¿Una adquisición de bienes o una prestación de servicios? Una prestación de servicios. Obviamente no estoy diciendo que la adquisición de bienes no, claro que sí, nada más que o tengo mi inventario o tengo formas más palpables de acreditar la adquisición o la compraventa, ¿no? O el desplazamiento del producto en el mercado, con un servicio no. Entonces, para empezar, los servicios. 2, sobre todo los contribuyentes que tienen nombres de consultoría especializada y doblemente especializada, ¿no? O asesores especializados en consultoría. Esas cuestiones, ese tipo de razones sociales no les gusta, aunque es válido adoptarlo, ¿no? Los objetos sociales, que son 550 hojas, que dicen todo y nada, ese tipo de cuestiones también lo ponen mucho en duda las autoridades fiscales. Y evidentemente, pues estas digamos que son las principales, ¿no? Pero, por ejemplo, la industria de la construcción. La industria de la construcción, como maneja mucho efectivo, también está constantemente fiscalizada. Las empresas que no tienen trabajadores, ojo con las que no tienen trabajadores, eso les preocupa mucho, ¿no? Y no estoy diciendo que les preocupe para bien, porque puede ser un simple intermediario sin necesidad de trabajador, ¿me explico? Entonces, empresas que no tienen trabajadores, empresas que se dedican a la construcción, este tipo de razones sociales, objetos sociales inmensos y poco delimitados, empresas que operan con muchas pérdidas también, porque son las que a lo mejor pueden, digamos, amortiguar con la facturación. Esto le preocupa mucho. Y lo que a mí me preocupa también, porque le preocupa a la autoridad y no le debería preocupar, la subcontratación. La subcontratación de personal está siendo también muy investigada por las autoridades fiscales, y el hecho de que yo válidamente vaya y subcontrate con un tercero, la autoridad tampoco lo entiende. De hecho, el artículo 69b dice que el EFO, o sea, que va a haber un EFO cuando no haya trabajadores, activos, infraestructura, capacidad material de manera directa o indirecta. ¿A qué se refiere con el indirecto? A que una persona moral o física puede subcontratar en un tercero para llevar a cabo la actividad. A la autoridad se le olvida, A la autoridad se le olvida esto, y la subcontratación, todo lo que sea subcontratación, aunque sea válida, aunque haya un margen de utilidad probado en esa subcontratación y una necesidad de la subcontratación probada, a la autoridad no le es suficiente y piensa que toda subcontratación, y no me refiero solo de personal, me refiero a independiente. Una subcontratación independiente no le llama mucho la atención a la autoridad y la equipara a simulación o a defraudación o a engaños al fisco. Entonces son las principales operaciones o los principales contribuyentes que son muy, muy perseguidos, o más bien principalmente perseguidos por las autoridades, aunque debo decir que también agarran parejo, como dices tú, justos por pecadores. Sí, aquí muchas operaciones, lamentablemente, por esa falta de diligencia o la implementación de un buen compliance,
dentro de las organizaciones, ¿qué va a suceder? Pues bueno, va a haber muchos cabos sueltos porque la práctica común del empresario siempre fue operar comercialmente a través de la buena fe. Y pues bueno, ahora con esto, pues bueno, va a tener que meterle más cuidado, pero pues ya lo que decía el viejo refrán, ya lo pasado por parte de José José, o sea, pues ni modo de reconstruir, ya sea prefabricar y podemos quedar en otras situaciones, más bien hay que establecer unas políticas de cumplimiento para que esto funcione y no esté sucediendo, Pati. Así es, esa parte es muy importante, ¿no? Que realmente le estamos viendo y fuertemente, ¿no? O sea, poner en duda operaciones que no se debieran poner en duda con estas herramientas de materialidad, criterios de fiscalización 69B, que pueden llegar a redundar en perjuicio de los contribuyentes de manera muy injusta, ¿no? Bien, ahora pues esto que estás diciendo es perfectamente entendible y eso me abre para poderte pedir, tú como especialista en derecho fiscal, ¿cuál sería tu recomendación para que tengan cuidado? Y pues bueno, lo que abunda en el derecho no hace daño, y más en estos momentos de cambio donde la política fiscal va a ser más ruda, más exigente, entonces tenemos que tener más cuidados. ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Yo lo primero que haría es conocer bien a mi cliente, a mi proveedor. Casi hacer una especie como de know your client. Oye, ¿hace cuánto estás dado de alta? ¿A qué te dedicas? Quiero ver tu constancia de situación fiscal reciente, tu opinión positiva de cumplimiento, ese tipo de cuestiones, ¿no? 2, efectivamente, como bien dices, estar pendientes de la lista del 69B. 3, ya todo, y yo sé que a lo mejor le tienen miedo las novias, esposas, lo que sea, pero actúen como si trataran de estoquearlos y el chiste es que se dejen estoquear. Es decir, guarden correos electrónicos, cualquier tipo de... Si ustedes van a tener una conferencia telefónica, traten con algún cliente, con su proveedor, lo que hayan acordado en la conferencia telefónica que quede por escrito, con algún tipo de minuta. No vacíen su bandeja de correos electrónicos. Traten de, cuando hagan un contrato, piensen en una operación, dejar rastros para poderla demostrar, ya sea por cartas, por correos, minutas de las llamadas telefónicas, y evidentemente, si les es posible, que el documento base del contrato, es decir, los contratos consensuales, olvídenlo, ya todo por escrito, los contratos verbales ya no, ya todo por escrito. Y no solamente por escrito, si es posible ir a protocolizarlos o al menos obtener una copia certificada del contrato, se los recomiendo. Eso con independencia de juntar las demás pruebas. Es decir, pensar que en algún momento, si la autoridad llegara a preguntarles por esa operación, ustedes puedan demostrar de principio a fin la evolución de esa operación con documentos que más o menos le generen convicción probatoria. No piensen tanto en la autoridad fiscal, porque a la autoridad fiscal nada le parece, nada le es suficiente, pero sí piensen en un juzgador que ya está atado por este tipo de jurisprudencias. Yo haría eso y pensar muy bien 2 veces, o sea, intentar conocer muy bien a mi proveedor y pues decirle, ni modo, por ti y por mí tenemos que celebrar un contrato por escrito, ¿no? Es decir, pensar más bien de manera preventiva que correctiva, o ya en términos de pleitos. Si hay que pelearse, pero hay que evitar acudir a un juicio con estas buenas prácticas corporativas o de compliance, ¿no? Bueno, con esto pues estás describiendo lo que viene siendo un compliance. Incluso pues en España tienen ya su norma, su UNE 19.602, que es el Tax Compliance, y aparte los organismos o agrupaciones de fiscalistas o de la contabilidad ya generaron un código de mejores prácticas tributarias. Nada que ver con lo que tuvimos en septiembre de 2019 como el decálogo del contribuyente. Que no se olvide la autoridad, esto es una relación, somos dos, entonces tiene que haber un código para los que estamos involucrados en este tema, fisco y contribuyentes. De ahí mi insistencia que ya se debe de gestar y poner en acción un código de mejores prácticas tributarias, sin temor a que va a ser perfectible con el tiempo, pero ya debe de estar. Y por las dos partes, porque ¿sabes qué pasa, Adrián? Y ya no me quiero extender, ni quitarte el tiempo, pero ¿sabes? También pienso yo que piden muchas pruebas
que son innecesarias porque no saben qué pedir. Si supieran qué pedir, creo que acotarían más sus solicitudes, sus requerimientos de información. Ese es el gran problema, que debe haber buenas prácticas de dos lados. Uno, para proporcionar la información idónea, pero el otro para saber cuál es la información idónea y pedirla, y no estar pidiendo nada más a lo loco y entrampando a los contribuyentes, ¿no? Muy bueno este tema, Pati. Ya la verdad, pues el tiempo aquí, podemos pasarnos horas. Te voy conociendo y la verdad veo tu potencial y pues yo mi inquietud, pues bueno, podríamos hacer una charla todavía más larga. La verdad me emociona haberte tenido aquí, gracias a mi esposa Roxana, que aquí está conmigo, que se haya logrado esta entrevista, esta charla, más que una entrevista, conocerte en la vida profesional, puntos de vista y opiniones, y como siempre, bien asertiva y sobre todo bien directa. Gracias, Pati, por estar aquí con nosotros. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Bueno, Pati, y pues la verdad no quisiera cortar ni despedir sin hacer platicar una pequeña anécdota de tu padre, que en paz descanse, ¿verdad? Maestros de muchos. Conviví cierto tiempo con él en la Universidad Panamericana, ambos como docentes, coincidimos en la cafetería y pues bueno, siempre tu papá muy ocurrente. Y de verdad, ver que tú mantienes ese legado que para nosotros como fiscalistas es muy importante, su libro de impuestos sobre la renta, que lo hayas actualizado, no sabes la emoción que me provocó, hasta se me chinó la piel de verlo, por lo emotivo que se sentía tu intervención en las palabras de tu papá. De verdad eso, no, sigue haciéndolo, Pati. Seguirán vivas las palabras de tu padre, seguirán formando, y tú seguirás dando vida a todo este proyecto, porque es un libro muy formativo, Pati. De verdad, muchas gracias, y de verdad, qué ocurrente. Siempre tengo muchas anécdotas, no las platico, pero anécdotas con tu padre, como docente, muy sencillo, muy agradable, sobre todo divertido y muy elocuente cuando platicamos de temas fiscales. Bueno, recuerdos, Pati. Gracias a ti. Ese hombre fue, es y será siempre el amor de mi vida, y si Dios me presta vida, continuaré actualizándolo. Gracias, muchas gracias. Bien, pues con eso terminamos esta charla amena con un tema que nos va a dar muchos dolores de cabeza, y seguiremos como medio de comunicación informándole a todos ustedes cuáles son los avances y las tendencias al respecto. Les recuerdo, síganos en Facebook como RCE, Consejero Empresarial, en YouTube, suscríbase a nuestro canal para que de inmediato se le avise, claro, poniendo la campanita, que es algo muy importante, y pues finalmente lo único que les puedo decir es, síganos en redes sociales, porque si no, el 69 del Código Fiscal va por ustedes. Nos vemos en la próxima. Chao.